Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriela Zárate Vargas y soy presidenta de la Asociación ELA Perú. ELA Perú ha asumido la presidencia de la Unión de Asociaciones de ELA en Latinoamérica por los siguientes 2 años, recién hace un par de meses atrás. Y es a nombre de UNELA que les doy la más cordial bienvenida y, por supuesto, un especial agradecimiento por el interés a todos ustedes en participar de este evento que hemos realizado y que estamos organizando con mucho cariño. A ver, un segundo, están aquí, listo. Todas las asociaciones que participamos de esta unión trabajamos de manera voluntaria en nuestros países en beneficio de nuestros afiliados diagnosticados con esclerosis lateral amiotrófica, pero sobre todo lo hacemos con el inmenso recuerdo que llevamos en el corazón en memoria de quienes fueron nuestros familiares y amigos tan queridos. Les voy a compartir aquí un detallito hablando de lo que es UNELA. UNELA nació el año 2017. Tuvimos una linda reunión en Santiago de Chile y estas son las asociaciones que al día de hoy participan. La Asociación Procura da ELA de Brasil, el Grupo de Apoyo Cali de Colombia, el Instituto del Dr. Emerson Casado Gama de Brasil, la Corporación ELA de Chile, la Asociación de ELA de México, que es GILA, Apoyo Integral, la Asociación ELA Argentina y nosotros la Asociación ELA Perú. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio a nuestro simposio, agradeciendo por supuesto a todos los ponentes por brindarnos su gran experiencia y su valioso tiempo. Muchas gracias. Le doy el pase a México, nuestros amigos de México, para que puedan hacer la presentación de la primera ponencia de la tarde. Laurita. Ahí está. Hola a todos, es un honor para nosotros estar aquí esta tarde. Teníamos mucha ilusión de hacer este simposio de todos los países que conformamos UNELA y unir también a la comunidad médica, ¿no? Para que vayamos haciendo pues esta alianza en América Latina que estoy segura que va a dejar muchos frutos. Les damos las gracias por participar y cada país vamos a tener un representante que vamos a hablar de diferentes temas. En nuestro caso tenemos a la doctora Isabel Fernández del Castillo Quintana. Ella es médico especialista en medicina de rehabilitación por el Instituto Nacional de Rehabilitación. También tiene alta especialidad por el Instituto Nacional de Neurología. Realizó rotaciones en el extranjero como Spaulding y Campus Médico de Roma. Ella es fundadora y cooperadora de Apoyo Integral GILA desde nuestros inicios. Fue un pilar importantísimo para darnos un poquito el contexto médico de lo que es la ELA, de lo que es un deterioro neurodegenerativo. Así que estoy muy contenta de que ella abra este congreso y de que sea la persona que nos represente a México. Antes de que Isabel empiece, también quiero comentar que estoy junto con Gaby, también entramos a la mesa directiva. Por los próximos 2 años estaremos como México como vicepresidentes. Y bueno, soy Laura Padilla, presidenta de Apoyo Integral GILA, y le cedo la palabra a la doctora Isabel. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy la doctora Isabel. También agradeciendo a todas las asociaciones de Latinoamérica que trabajan por los pacientes con ELA. Para mí es gratísimo trabajar con Laura, con Apoyo Integral GILA. Reconozco lo que hacen por los pacientes, sobre todo en estas circunstancias de una enfermedad tan catastrófica para ellos y para las familias.
Y ellas saben, y extiendo esto al resto de las asociaciones, que en lo que esté de mi parte y pueda ayudar, siempre contarán conmigo, ¿no? Voy a compartir la pantalla y vamos a hablar, bueno, a mí me pidieron que habláramos un poco sobre la rehabilitación física en la esclerosis lateral amiotrófica. Al ser la primera ponencia, sabiendo que estoy con gente que conoce el padecimiento, con médicos y gente que trabaja en el ámbito de la salud y conoce este padecimiento, pues me doy la oportunidad de dar unas pequeñas generalidades, creo que todos conocemos, pero que es importante tenerlas en cuenta porque cada uno de estos pacientes pues presentarán la sintomatología, ¿no? Y los rasgos característicos de la ELA de modo particular, ¿no? No todos presentan de la misma forma estas características. Y también, pues es muy importante tener el contexto, ya que el manejo de cualquier aspecto en esta enfermedad, también siempre hemos de tomar en cuenta las condiciones personales, familiares, laborales del paciente con que nos encontramos, ¿no? Entonces, creo que del tema que sea aborde en este simposium, siempre sabiendo que las circunstancias particulares de cada paciente son únicas, ¿no? Y que nuestro apoyo, manejo médico y tratando de mejorar la calidad de vida tiene que ser en un contexto del paciente en su totalidad, ¿no? Como persona, como familiar, padre, esposo, esposa, abuelo, circunstancias laborales, y todo eso sabemos muy bien que es fundamental para poder atender de la mejor forma posible a estos pacientes. A ver. Bueno, como sabemos, la esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno neurodegenerativo donde hay una pérdida de neuronas motoras superiores e inferiores en la corteza motora, en los núcleos del tronco encefálico y del asta anterior de la médula espinal, ¿no? Es neurodegenerativo, progresivo, afecta principalmente al sistema motor. Sin embargo, las manifestaciones extramotoras son cada vez más reconocidas, ¿no? Ya ahora, cuando tratamos a un paciente con ELA, siempre hemos de tener en cuenta que no es solamente el aspecto motor lo que va a limitar pues, su capacidad funcional y su calidad de vida, ¿no? Sino que hay otras manifestaciones que también afectan al paciente, ¿no? Es un padecimiento, sabemos que principalmente ocasiona debilidad, que conlleva una discapacidad y eventualmente a la muerte con un promedio de vida entre 3 a 5 años. Sabemos, se conoce esta enfermedad también como Lou Gehrig's disease por este beisbolista famoso en Estados Unidos y por el cual, bueno, empezó a tener más renombre y más reconocimiento este padecimiento. Afecta principalmente a varones. Claro que no es una enfermedad exclusiva de varones, pero sí se ve una mayor incidencia en ellos, con una edad promedio entre los 60 y 69 años, aunque sabemos que es mucho más amplio el rango de edad en la que se puede presentar la ELA y que últimamente, en los últimos años, también se ha detectado ELA en personas más jóvenes. No conocemos las causas de la esclerosis lateral amiotrófica. En un 90-95% de los casos son casos esporádicos y puede haber entre un 5 y 10% de una relación genética autosómica dominante. Realmente aún no es posible identificar ningún tipo de factor de riesgo que se asocie con la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Como generalidades, sabemos que la presentación de la enfermedad pues, puede iniciar con alteraciones que afecten las extremidades, el área vulvar, el esqueleto axial o la función respiratoria. Y el 80% de los casos, la presentación más común de la esclerosis lateral amiotrófica es el inicio con una debilidad asimétrica de las extremidades, ¿sí? Principalmente en miembros superiores, extremidades superiores, suele presentarse con una debilidad en mano, es decir, una debilidad distal
aunque también se puede detectar el inicio de una debilidad de cintura escapular, ¿no? Igualmente, en las extremidades inferiores suele comenzar con debilidad distal, con la dorsiflexión del pie, ¿no? Es común que cuando interrogamos al paciente, los inicios del padecimiento, en la mayoría de los casos, empiezan a comentar la dificultad para caminar, la debilidad de tropezarse, de tomar objetos, de abrocharse botones, ¿no? Suele ser así. Sin embargo, hay un porcentaje alto, ¿no? 25 a 30% de pacientes que pueden comenzar con manifestaciones vulvares, como son la disartria y la disfagia. Menos común es que la ELA se presente con una debilidad muscular respiratoria como síntoma principal o con una debilidad generalizada de extremidades. Realmente la debilidad se suele presentar de forma progresiva, no generalizada, y tampoco es común que el inicio de la patología se dé con debilidad en el esqueleto axial, ¿no? Como caída de cabeza o debilidad en la extensión del tronco. El cuadro clínico lo conocemos todos, ¿no? Puede variar de un paciente a otro, ¿no? El paciente puede presentar la cialorrea, disfagia, disartria, la labilidad emocional, ¿no? Que se caracteriza con estas manifestaciones vulvares, la dificultad respiratoria, disnea, ¿no? Dificultad para conciliar el sueño, la debilidad en tronco, debilidad y atrofia en las extremidades, la falta de coordinación en los movimientos, se quejan los pacientes de espasmos, de calambres. Cuando hacemos el interrogatorio sobre, podemos detectar que lo que presenta el paciente son fasciculaciones, ¿no? Que dicen es que me brincan los músculos. Y algunas manifestaciones también como de neurona motora superior, como son los reflejos aumentados o la espasticidad. Es importante también, y cada vez es más reconocida, estas manifestaciones extramotoras, ¿sí? Que se presentan en un alto porcentaje de los pacientes, hasta un 50% de los pacientes pueden presentar cambios en la conducta, disfunción ejecutiva, problemas de lenguaje, ¿sí? Y se puede incluso cumplir con criterios clínicos o asociarse a una demencia frontotemporal. Cada vez hay más estudios, ¿no? Sobre la relación entre demencia frontotemporal y la esclerosis lateral amiotrófica. Estas generalidades, ya habrán charlas en las que se comente ya específicamente cada una de estas sintomatologías y el tratamiento, pero bueno, sabemos como generalidad que el tratamiento en el paciente con esclerosis lateral amiotrófica requiere un manejo multidisciplinario para mejorar la calidad de vida. Sabemos que hay medicamentos aprobados por la FDA, el Riluzol y Edarabón, que fue inicialmente aprobado en Japón y Corea en el 2015 y en el 2017 en Estados Unidos como complemento al Riluzol. Y pues todo este manejo multidisciplinario para el tratamiento sintomático, ya sea con medios farmacológicos o no farmacológicos. Ahora sí, entrando al tema que me corresponde, dando esta pequeña introducción y generalidades sobre la esclerosis lateral amiotrófica, vamos a hablar sobre la rehabilitación física, ¿no? El programa de terapia física que podemos llevar a cabo con los pacientes que presentan ELA, ¿sí? Es definitivamente un componente integral del equipo multidisciplinario de la ELA, ¿no? El fisioterapeuta, el terapista físico, ¿no? Que va a adaptar su manejo del paciente según las necesidades del paciente y los objetivos a alcanzar con el paciente, dependiendo del estadio en el que se encuentre y pues las principales deficiencias que el paciente va presentando o que habremos de prevenir. Y se centra principalmente el manejo de la fisioterapia en abordar los síntomas y maximizar la función del paciente en sus actividades de la vida diaria. ¿Sí? O sea, es como siempre en un programa de rehabilitación y en concreto de la terapia física, pues hemos de plantearnos
si el paciente presenta alguna discapacidad o alguna dificultad en la ejecución de sus actividades de la vida diaria para lograr la mayor independencia posible por el mayor tiempo posible en el caso de nuestros pacientes, ¿no? Ya que sabemos que es una enfermedad que es progresiva y rápidamente progresiva. Nada más como dato, saber que los últimos años se ha dedicado un mayor estudio a la importancia de la rehabilitación física en la esclerosis lateral amiotrófica. Podemos encontrar cada vez más estudios que hablen sobre qué es lo más conveniente de tipo de ejercicios, de el riesgo de caídas, de la rehabilitación en general de este tipo de pacientes, ¿no? Se ha dado como cada vez mayor importancia a la participación de un equipo multidisciplinario de rehabilitación para la atención de los pacientes, ¿no? Por supuesto, la fisioterapia va a variar según las circunstancias del individuo. Sabemos que la presentación de la enfermedad no es igual en todos los pacientes. Hay algunos que tendrán algunas manifestaciones predominantes de neurona motora superior, algunos de neurona motora inferior. Habrá personas que se asocian con estas manifestaciones extramotoras, digamos, donde hay que tener en cuenta la posibilidad de participación del paciente en un programa de terapia física y también todo el contexto social en el que se encuentra el paciente para poder, pues, potenciar justamente las habilidades del paciente y llevarlo a su máxima funcionalidad posible. El plan de trabajo implica principalmente el fisioterapeuta ha de determinar si el paciente presenta impedimentos, ¿no? Si presenta limitaciones en las actividades o restricciones en la participación familiar y social, incluso laboral, del paciente, ¿no? Haciendo ese primer diagnóstico, el fisioterapeuta se puede plantear objetivos alcanzables dependiendo las circunstancias de cada individuo, ¿no? Y esos objetivos han de estar encaminados a ver qué es aquello que se puede restaurar, ¿no? Cuando llega el momento en que se requieren estrategias o intervenciones compensatorias, ¿sí? Y cuando se requiere derivaciones a diferentes profesionales de la atención médica, ¿sí? O sea, el fisioterapeuta, el terapista físico, dentro del equipo de rehabilitación, su participación es desde el inicio del padecimiento, ¿sí? O sea, desde la primera fase de la enfermedad, el terapista físico se ha de involucrar en el manejo del paciente, ¿no? Y conforme la enfermedad va avanzando, precisamente se van replanteando los objetivos posibles y alcanzables con el paciente y también saber que dentro del equipo multidisciplinario hay otros expertos para el manejo de distintas circunstancias, como ya se hablará en su caso en el simposio sobre disfagia, sobre la rehabilitación pulmonar, ¿no? Y muchas cosas más. Entonces, la rehabilitación física, en ella se deben de desarrollar planes de manejo adecuados, ¿sí? Para intervenciones, en primer lugar, preventivas, intervenciones compensatorias y o intervenciones restauradoras, ¿sí? Dependiendo la etapa de la enfermedad. Por ejemplo, en una etapa temprana, ¿sí? Donde el paciente, la mayoría de los pacientes presentan aún independencia en la movilidad, en la funcionalidad, en sus actividades de la vida diarias, a pesar de que comienzan con cierta debilidad, pues podemos asumir que el paciente presenta restricciones mínimas. Aquí algo muy importante es la prevención, ¿sí? Ya ahondaremos, de complicaciones y después de posibles dolor o fatigas, ¿sí? Y restaurar en la medida de lo posible la funcionalidad que se vaya perdiendo, ¿no? La etapa intermedia de la enfermedad, sabemos que el paciente va progresando y cada vez serán mayores las deficiencias y las limitaciones en las actividades de la vida diaria
así como restricciones en la participación familiar, social o laboral, ¿sí? En este caso, se deben de plantear necesidades de intervenciones compensatorias y la dependencia, empezar a ver que es posible que exista la dependencia de otras personas. Me acuerdo muy bien de un paciente aquí en México, cómo refería yo creo que Laura de tener ese podcast, donde él hablaba, después de haber como aceptado su enfermedad y ya haberla reflexionado, después de que se tardó muchos años en aceptar que ese era su diagnóstico, cómo hablaba de todos los días para una persona con ELA implica un duelo, ¿no? Un duelo en ir perdiendo cierta funcionalidad, cierta independencia y aceptar la necesidad de otros, ¿no? La dependencia de otros para las actividades cada vez más básicas. Bueno, en el aspecto de la rehabilitación física, el fisioterapeuta tiene que conocer el padecimiento, conocer la evolución probable que tendrá su paciente, porque es muy importante el aspecto también de empatía y de acompañamiento en todo ese proceso de duelo, pues para realmente llevar al máximo esa funcionalidad posible, ¿no? Entonces, digo aquí, eso es muy importante que el fisioterapeuta que trabaje con nosotros ha de tener un conocimiento de la enfermedad y tener esa habilidad de crear esa empatía para acompañar en este proceso, ¿no? Tampoco forzar de más, pero tampoco dejarlo, ¿no? Sino realmente acompañar para estimular la mayor independencia. Sabemos que en la etapa tardía, estos pacientes suelen tener una total dependencia, ¿no? Para la movilidad, para la funcionalidad, debido a la debilidad severa en toda la musculatura, ¿no? Tanto axial como de las extremidades. Y aquí, pues es muy importante retomar la prevención para complicaciones y la restauración. En la primera etapa que mencionábamos, donde todavía hay, a pesar de la debilidad, hay independencia en sus actividades diarias, incluso poca restricción social y familiar, es muy importante comenzar desde el primer momento un programa de fisioterapia que se va a basar principalmente en movilizaciones y estiramientos de las 4 extremidades. Esta pauta será siempre continua en las etapas de la enfermedad y en esta primera etapa se conoce, ¿no?, que es importante el ejercicio aeróbico y ciertos ejercicios con resistencia. Importante conocer que hemos de evitar la fatiga en estos pacientes, ¿no? Se les puede recomendar pues continuar con la caminata, con natación, bicicleta estática, también para preservar la función cardíaca y mantener aquellos músculos que están aún preservados de debilidad, mantenerlos con la mayor funcionalidad posible, ¿no? También empezar desde el primer momento con ejercicios de coordinación y la movilización de las 4 extremidades y de cada una de las articulaciones para prevenir un posible dolor por la falta de movimiento articular y por la restricción en los arcos de movimiento, ¿no? Entonces, desde el primer momento hemos de ayudar a los pacientes que comprendan que el ejercicio, ¿no?, bien indicado, bien enfocado, para ellos será fundamental en todas las etapas de la enfermedad desde el comienzo, ¿no? Desde que se hace por lo menos el diagnóstico. Conforme va progresando la enfermedad, pues es evidente que los objetivos de la fisioterapia se van modificando. Empezamos a plantearnos la posibilidad de hacer algunas adaptaciones arquitectónicas en el hogar. Todo esto para facilitar el cuidado, la atención y la participación del paciente en la medida de lo posible, pues en todo este aspecto social.
Es probable, ¿no?, que comencemos con el uso de órtesis de mano y pie para evitar caídas, a lo mejor, ¿no? La órtesis tobillo-pie, o evitar deformaciones en mano, una órtesis de reposo en mano, para evitar deformaciones y evitar dolor principalmente, ¿no? Hay que hacer énfasis en el ejercicio de tronco de las extremidades siempre, y comenzar con ejercicios para la musculatura facial y plantearse la ayuda y el auxilio de medidas auxiliares, ya sean para la marcha o para la independencia en las actividades de la vida diaria. Y finalmente, pues en la etapa tardía, sabemos las condiciones, ¿no?, en la que el paciente se encuentra, una debilidad severa, con necesidad de la asistencia prácticamente para todas las actividades. Muchas veces es el familiar directo o los cuidadores. Hay que hacer un adecuado manejo de fisioterapia respiratoria con técnicas como ventilación dirigida, tos asistida, drenaje postural, el uso de aspirador. Y algo importantísimo en la fisioterapia es la prevención del paciente postrado, para prevenir complicaciones como son las úlceras por presión, enseñando al familiar o al cuidador los cambios frecuentes de postura, la alineación de segmentos y los cuidados posturales, ¿no? En la medida de lo posible y conforme haya todavía algo de fuerza, hay que trabajar con el paciente lo que son los ejercicios funcionales de colchón. Bueno, sabemos que en la ELA todavía no tenemos la posibilidad de curar, ¿no? Es una enfermedad que la ciencia todavía no nos ha dado para conocer cómo curarla, pero algo muy importante, todos los que estamos y participamos en el tratamiento de estas personas, es que siempre podremos aliviar y acompañar, ¿no? Y esos han de ser los objetivos del manejo multidisciplinario, en coordinación unos con otros, para tratar de aliviar y acompañar al paciente y a sus familiares en todo el transcurso de la enfermedad. Y bueno, esto es, bueno, lo que tenemos realmente de rehabilitación física y los principales cuidados que hemos de tener con los pacientes. No sé si alguien tenga alguna duda. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es ¿Qué María tal? Yaviri. ¿Qué tal, María? ¿Puedo preguntar? Sí, claro, claro, por supuesto. Tengo acá una invasión de mi hija y otra amiguita. Está muy bien. Quiero hacer, vale las dos. Quiero hacer una consulta. Bueno, vos hablás, yo trabajo también en una clínica de rehabilitación neurológica. Y en el caso, por ejemplo, de, bueno, nada, yo soy terapista ocupacional, quería saber si allá había en los equipos también TO. Sí, sí, por supuesto, ¿no? Realmente son parte fundamental del manejo multidisciplinario, ¿no? O sea, la visión y la perspectiva que tiene el terapista ocupacional para justamente potenciar la funcionalidad del paciente en sus actividades de la vida diaria son fundamentales, ¿no? Ahí muchas veces el terapista físico a lo mejor no se enfoca tanto en esa parte, y creo que es muy importante siempre integrar a un terapista ocupacional en el manejo del paciente con esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Sobre todo, pues justamente la visión que el terapista ocupacional tiene es a lo que va encaminada todo el manejo del paciente con ELA, ¿no? Que es la calidad de vida, ¿no? Y la Bien, mayor independencia posible, pues en las funciones básicas, ¿no? De la vida, que es sí, donde muchas veces el duelo es más severo en los pacientes, y pues sí. definitivamente ustedes, profesionales de la salud en este aspecto, son fundamentales. Gracias. Quería saber eso, que sí había. No, no, Gracias. claro, por supuesto que sí.
No ahondé más en algunos aspectos porque vi el temario y se van a tocar muchos de estas cosas por separado, ¿no? Entonces, se van a ir ahondando más en distintos temas, ¿no? Digo, se podría hablar dentro de la rehabilitación de un aspecto mucho más global de estos pacientes, ¿no? Desde la disfagia, ¿no? Y ahondar más en la terapia respiratoria, manejo de espasticidad, bueno, muchos aspectos más, pero bueno, en concreto este tema era el ejercicio físico en los pacientes con ELA. Doctora, yo tengo una pregunta respecto a la actividad física. Muchas gracias. Sí, ¿qué tal? Y es porque hemos tenido, en uno de los casos de la que hemos tenido aquí, es una persona deportista. Cuando viene a terapia, realiza su sesión de terapia ocupacional, de fonoaudiología y y fisioterapia, pero en casa también está realizando actividad física. Entonces, ¿hasta qué punto es recomendable que se hagan 2 veces o más actividad física en casa, o cuál sería el límite para que la paciente no llegue a un nivel de fatiga ya o excesivo? Mira, en los pacientes deportistas, bueno, no, digo, cuando uno trata pacientes deportistas, sabe que todo este aspecto emocional es importantísimo para ellos, ¿no? Y dejar de hacer ejercicio es como lo peor que les puede pasar, ¿no? A eso junta un diagnóstico como es la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, en mi experiencia es, no podemos decirle, es que no puedes hacer la misma intensidad de ejercicio que solías hacer, que tus músculos los puedes dañar más, y, o sea, va a ser muy difícil que lo entienda, sino tiene que ser un proceso paulatino, acompañando al paciente en la aceptación de la enfermedad. No es fácil, ¿eh? No es nada fácil, o sea, y dependiendo también en qué momento se hace ya un diagnóstico certero, ¿no? Pero lo que sí es explicarle al paciente que en el caso de este diagnóstico por la fisiopatología de la enfermedad, lo importante es no llegar a la fatiga, ¿no? Y no fatigar los músculos. Entonces, ahí, dependiendo del tipo de deportista que tienes, pero es parte de esta parte de empatía y de acompañar al paciente es hacerle entender que lo que nosotros necesitamos es proteger sus músculos, ¿no? Y prevenir complicaciones, ¿no? Entonces, que justamente el ejercicio que hay de hacer ya tiene un objetivo distinto que el correr el maratón, ¿no? Sino que es mantener una salud muscular, una fuerza muscular suficiente, rangos de movimiento articular completos, ¿sí? Y todo este aspecto de estiramientos y evitar complicaciones, ¿no? No es fácil. Si ya fue a la fisioterapia, realmente no haría falta un ejercicio intenso después en casa, por supuesto, pero tienes que ir acompañando al paciente y él mismo, o sea, tristemente es que lo va experimentando, ¿no? Porque para él el consumo de energía va a ser mucho mayor y se va a fatigar en exceso, ¿no? Entonces, yo creo que ahí más bien acompáñalos, ¿no? En ese ir aceptando y que ellos vayan entendiendo cuál es la circunstancia de la patología y el por qué le restringes la intensidad del ejercicio. Hola, Hola. Camila por acá. Una consulta y ligada a lo mejor a la pregunta anterior. ¿Y cómo, en palabras simples, tratar de aterrizar el concepto de fatiga o concretarlo un poquito para el paciente? Eh, ¿Cómo explicarle la fatiga o hasta qué punto él tiene que ser de acuerdo? Ahora sí, quizás me exige un poco más y llegue a la fatiga. Por lo general, Ujú. los pacientes experimentan la fatiga, ¿no? Ya. Te dicen, es que después de haber ido contigo me puse yo a hacer algo de bicicleta en mi casa, ¿no? Es que simplemente son todos los músculos que se van debilitando, aunque unos vayan de una forma más acelerada que otros, y Ujú. eso implica un gasto energético mayor. El Ya. mismo paciente va a experimentar una fatiga no solamente muscular, que a lo mejor se puede presentar con más fasciculaciones, los calambres, ¿no? Sino que la fatiga real de decir, me quedé dormido toda la tarde, ¿no? O sea, ya no pude más. Entonces, es ahí donde uno va explicando,
es que tu gasto energético es mayor y el músculo lo fatigas porque no es un músculo que tenga, digo, hay que saber cómo explicar esto, ¿no? Pero nosotros sabemos, no es el músculo sano, ¿no? Sino es que es un músculo que va perdiendo esa potencia. Y si él intenta tener la potencia antes de la presentación de la enfermedad, evidentemente ese músculo no va a dar lo suficiente, ¿no? Entonces, también en parte, nosotros podemos explicar al paciente, pero es tan fuerte la aceptación de esta patología que hasta que él no lo va experimentando y se va dando cuenta que si se excede, se acaba limitando más en muchos otros aspectos de la vida, que lo va a ir asumiendo, ¿no? Y lo va a ir aceptando, ¿no? O sea, aunque te dan el diagnóstico, yo creo que no hay persona que lo asuma así, ya me dijeron que tengo ELA, sino que pues lo vas experimentando porque te vas dando cuenta en tu vida las limitaciones que vas experimentando. Muchas gracias. No, Doctora Isabel, hay una pregunta en el chat. ajá, Déjame. ya aquí lo veo, a ver. Buenas, hola, gracias Dice, por la exposición. licenciada Buensola, gracias por la exposición. Ah, ¿tú la estás leyendo? Sí, aquí lo estoy leyendo. De Evelyn Ospinal. En una consulta, y al paciente con sonda nasogástrica y con traqueotomía, ¿cómo sería el abordaje? Justo hace unos días dejó de comer. Miren, por ejemplo, en estos casos, recuerdo a este otro paciente que decía, ¿no? En un paciente con ELA, cada día vas experimentando un duelo nuevo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque una función, pues te das cuenta que ya no la haces, ¿no? Y que la hacías hace 2 días y que de repente dices, ya no puedo lavar los dientes, ya no puedo comer, en este caso la sonda nasogástrica o la traqueotomía, ¿no? En este tipo ya de intervenciones ya suele ser una etapa pues intermedia avanzada, donde lo que tú necesitas es, sobre todo, siempre mantener y prevenir dolor y arcos de movimiento, ¿no? Los estiramientos y la prevención de otras posibles complicaciones, ¿no? O sea, en estos pacientes el ejercicio, digamos, se va convirtiendo en un tipo de movilización más bien activo-asistida. Es decir, lo que el paciente pueda hacer más el acompañamiento del fisioterapeuta para completar el programa de ejercicios. Tomando en cuenta la habilidad emocional que implica, pues ya estar con una sonda nasogástrica, ya estar con una traqueotomía, ¿no? Cuándo forzar un poquito, cuándo no forzar, ¿sí? Marita tenía una pregunta, o comentar, perdón, comentar algo. Hola, Hola. yo soy Marita de ELA Perú. A mí me toca mi ponencia mañana. Yo soy nutricionista clínica y tengo a mi esposo con él hace 21 años, ¿no? Y con respecto al tema de cuando mi esposo fue una persona muy deportista, sumamente deportista, y cuando empezó las terapias, sucede un poco lo que comentó la chica que nos comentó hace un rato, que esa desesperación por llegar de la terapia, ir a nadar, ir a esquiar, ir a hacer todo lo que pudiera, porque es un poco lo que tú dices, es querer sentirse vivo, ¿no? Que puede. Sí. Entonces, es bien difícil decirle a un paciente como ese, mira, ya no vayas a nadar porque no vas a poder. Totalmente. Pero ahí es que la nutrición juega un rol muy importante, ¿no es cierto? Porque igual que un paciente sano que va a ir a jugar fútbol o a ir al gimnasio, yo lo repongo, le doy un alimento antes de ir o le doy proteínas cuando sale, en cierta forma eso lo trasladamos al paciente con ELA y entonces podemos prevenir un poco esa fatiga si tomamos esas consideraciones, ¿no? ¿Qué va a comer el paciente antes? Que si después le voy a dar su batido que tenga grasa, que tenga proteínas, todo eso va a hacer que la fatiga no se presente con la misma frecuencia que se suele presentar si no tomamos esas consideraciones, ¿no? A mí me toca mañana la ponencia, pero cada vez se sabe más que la ELA es una enfermedad hipermetabólica, donde ese organismo necesita una cantidad de calorías bárbara que antes no necesitaba. Y si yo gasto más calorías haciendo terapia, montando bicicleta o lo que sea, si no las repongo, entro en esta
rotura de la homeostasis, que se pierde el equilibrio y se genera un círculo muy deteriorador de los músculos del paciente, ¿no? Entonces, eso quería agregar a nuestra amiga que hizo la pregunta con respecto a la fatiga y las terapias. Gracias, ya mañana yo voy a estar en mi ponencia. Y mire qué interesante, porque en el caso de su marido, 27 años con ella, o sea, también 21, es que cada 21 años. Ela Entonces, bulbar. Imagínense que en principio, si uno lee académicamente, pues dices, esa es una ELA mucho más rápida, ¿no? Y cada paciente es individual, su presentación, sus circunstancias, todo, ¿no? O sea, lo que aplica para uno no es quiere decir que aplique para todos. Ahí es donde entra el trabajo multidisciplinario para llegar a un criterio de tratamiento adecuado para la persona, según sus circunstancias. Aquí, doctora, por favor, ¿podría repetir la farmacología que mencionó en su exposición? Bueno, realmente solo mencioné los medicamentos que están aprobados para la ELA, que es el Riluzol, que ese tiene muchos años aprobado, y en los últimos años el Edarabón, que realmente se comenzó a utilizar en Japón y en Corea en el 2015, y la FDA lo aprobó en el 2017 como complemento al Riluzol. Después, ya en cuanto a medicamentos, hay muchas opciones, pero para tratar otras características de la ELA, ¿no? O sea, desde la cialorrea, la disnea, o sea, ahí ya entra otro, ¿no? Pero como tratamiento, digamos que sabemos que no es curativo, sino que prolonga la vida, son estos dos que mencioné. Bueno, Isabel, como nos quedan unos minutos antes de despedirnos, me gustaría justamente que platiquemos estos casos de los que estábamos hablando, como el esposo de Marita, en el que vemos que ahora sí que los libros no dicen lo que en realidad sucede, ¿no? O sea, la teoría médica contra la experiencia que tenemos aquí varias gentes, ¿no? También dicen que la ELA dura de 3 a 5 años, mi mamá duró casi 12, también fue un caso muy atípico. Hoy entiendo que fue una ELA primaria, anteriormente no sabíamos por qué mi mamá había durado tanto. ¿Qué se hace con este tipo de personas que sí tienen esta ELA tan prolongada? ¿Qué se hace en qué aspecto? Es que dependiendo... En la parte física, ¿no? O sea, cuando ya van teniendo otro tipo de deterioros. O sea, me gustaría hablar un poquito del paciente postrado. ¿Cómo podemos recomendar? Porque la parte que tú comentaste en tu presentación, estamos hablando de un paciente cuando inicia y cómo se va deteriorando. ¿Qué hacemos con un paciente postrado? Un paciente postrado, lo principal es, bueno, acuérdense que toda rehabilitación física se ha de manejar por objetivos, ¿no? Si el paciente está postrado en cama o en una silla, ¿no? O sea, que la movilidad es mínima, lo primero que hemos de plantearnos es lo que se plantea en el ámbito médico de cualquier paciente postrado: evitar complicaciones, ¿no? Las principales complicaciones son una úlcera por presión, un paciente postrado de mucho tiempo postrado, bueno, a veces ya presentan osteoporosis, ¿no? Que no vaya a haber fracturas, evitar dolor con la movilización articular, ¿sí? Entonces, más bien el paciente postrado está encaminado a la prevención de complicaciones, manteniendo la movilidad, los cambios de posición, ¿sí? Y por supuesto, la rehabilitación respiratoria, ¿no? La fisioterapia respiratoria, ya que la acumulación de secreciones, pues es lo que desencadena después una posible neumonía y un desenlace fatídico, ¿no? Entonces, el paciente postrado principalmente ha de estar encaminado su manejo de fisioterapia física a la prevención de complicaciones. Ok, perfecto, sí. Por eso la importancia del temario, ¿no? Del simposium en el que se tocan todos los temas que pues finalmente están todos relacionados. Todos ¿no? relacionados, digo, realmente
hablar de ELA, pues efectivamente 2 días incluso nos queda corto, ¿no? Porque de cada aspecto se puede ahondar mucho, ¿no? Claro. Aquí están comentando que si se van a compartir las presentaciones. Gaby, Perú está grabando, ¿no? Gaby, estás grabando las presentaciones para posteriormente irlas nosotros publicando. Cada país las va a ir publicando, entonces no se preocupen, que todos van a tener cada una de las presentaciones y los temas. Así es, estamos grabando todo de manera independiente, cada tema va a ir en un capítulo aparte. Así que por eso no se preocupen, nos va a tomar un poquito de tiempo, pero vamos a irla subiendo. Por otro lado, me gustaría preguntarle a la doctora, en los casos, por ejemplo, en que los pacientes postrados o en cualquier estadio, digamos en la etapa intermedia avanzada, que presentan mucho dolor, o sea, dolor de cuerpo en general, no es lo usual, pero en muchos casos no quieren ni que los toquen. Entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Mira, siempre la base de la terapia física como base de tratamiento, desde la primera etapa, consiste en movilización y estiramientos, ¿sí? O sea, conforme una articulación no se mueve, es más propensa al dolor. Si un músculo no se mueve, es más propenso a la contractura y al espasmo y a provocar dolor, ¿no? Si unos ligamentos no se mueven, igual limita la restricción de movimiento y eso provoca dolor. En el caso del dolor del paciente con ELA, hay que saber distinguir cuál es la causa de dolor. Si es un dolor articular por falta de movimiento, por ejemplo, falta de movilización del hombro, que suele ser una de las articulaciones que más duelen por falta de movimiento, entonces hay que tratar de prevenir eso. ¿Cómo? Moviendo ese hombro. Ahora preguntan aquí, el uso de aparatos de fisioterapia. Algo puede ayudar, por supuesto. Por ejemplo, si esa es la causa del dolor, la falta de movimiento y se hizo una capsulitis o se hizo una inflamación de una bursa, ¿sí? O una tendinitis, pues entonces utiliza los aparatos de fisioterapia, ¿no? Baja esa inflamación en concreto. Ahora es distinto cuando presentan un dolor miofacial, que es ese dolor generalizado, ¿sí? Que se manifiesta principalmente, pues justamente en las fascias musculares y que el manejo ya no es solamente con movilizaciones y estiramientos, que siempre ayuda, ¿eh? Calor local también, pero también a lo mejor ya con algún tratamiento farmacológico. ¿Sí? Entonces, aquí a eso me refiero en cuanto pregunta Judith Madariaga de los aparatos de fisioterapia. Para nosotros tratar el dolor en el paciente con ELA, hay que hacer un diagnóstico de cuál es la causa de dolor. Y entonces ya tratar esa causa, ¿no? No sé si me expliqué. O sea, hay que distinguir entre un dolor articular, ya sea tendinoso, musculoesquelético, una bursa, un desgaste articular, ¿no? O un dolor miofacial generalizado, ¿ok? Ahí entonces el planteamiento ya es distinto en uno u otro caso. Muchos de estos aparatos, por ejemplo, algunos los puedes trasladar al domicilio, ¿no? Si es el caso de un dolor de hombro, así muy localizado, pues te puedes llevar tu ultrasonido, tu electroterapia, a ver si con eso en algo ayuda, ¿ok? No es que vaya a ser la solución máxima, pero puede ayudar en algo. Ok. Tenemos No. otra pregunta, Isabel. Sí. ¿La quieres leer? Una consulta. A mi esposo camina y tiene movilidad solo sus brazos. No, pero se cansa de estar parado o estar sentado. ¿Qué puede hacer? Tiene dolor de cuello y dolor de brazos. A ver, lo que entiendo es, o sea, que él tiene adecuada movilidad en miembros inferiores, que realiza bien la caminata, pero los brazos no los está moviendo, ¿sí? Entonces, Exactamente, doctora, disculpe, perdón. entonces es muy importante que si donde está teniendo la pérdida de fuerza principalmente
son los miembros superiores y eso está conllevando una inmovilidad articular, lo primero que hay que hacer es tratar que ese dolor se exacerbe manteniendo el rango de movimiento y estiramiento muscular, ¿sí? Movimiento también de columna cervical, movimiento de las extremidades superiores en este caso, ¿sí? Y el estiramiento. El calor local, a lo mejor en este caso para el cuello, si se le ponen unos TENS, ¿no? Le puede ayudar, o ocasionalmente un masaje miorrelajante con alguien que sepa hacer algún tipo de masaje, pero no tan profundo, ¿no? Para que no vaya a dejar más adolorido. O sea, puede ser, la base es no dejar de mover las articulaciones. El mantenimiento del rango de movimiento articular, vamos a hacer prevenir futuros dolores. Muchas gracias, doctora. ¿De qué? Y luego también entre los mismos pacientes y ustedes en las asociaciones saben que luego se recomiendan una u otra pomada que alivie el dolor justamente para estos dolores miofaciales que son beneficiosas, ¿no? Y ayudan para el manejo del dolor. A nosotros nos preguntan frecuentemente por alguna pomada, como estás contando tú, para el dolor. Pues ya ves, cuando no usan el cuello o el cuello lo usan a ratos y es algo que pierde mucha fuerza, ¿no? El Sí. cuello. ¿Hay alguna en especial, cualquiera relajante, desinflamatoria? ¿Qué es lo que tú sugieres para este dolor de cuello que es un poco general? Pues miren, pueden probar alguna pomada que están en el mercado con antiinflamatorio. Muchas pomadas traen ketoprofeno, por ejemplo, indometacina, ¿no? También traen. Y voy a decir algo que no sea políticamente correcto en la medicina, pero la pomadita de marihuana les ayuda mucho, ¿no? Sabemos que alivia bastante el dolor y muchos pacientes que la pueden conseguir es algo que les ayuda a manejar el dolor, ¿no? Entonces, puede ser desde una pomada con algún antiinflamatorio que les ayude, hay muchas en el mercado, o digo yo, de varios pacientes que sé que consiguen su pomada de marihuana y la verdad es que les Marihuanol. ayuda mucho. Ujú, Bueno, aquí en claro. México el marihuanol que lo consigues en el metro, pero la realidad es que les puede ayudar mucho a aliviar también las molestias. Sé de Perfecto. otros, por ejemplo, que también la cuestión económica en la familia es fuertísima, ¿no? Y sé de personas, ¿no? Que incluso se lo preparan con un poco de alcohol y se lo untan, ¿no? En el cuello y eso les alivia, ¿no? Sí, alguien aquí está comentando que funciona mucho el cannabis en aceite. Es efectivo, o sea, efectivamente es una realidad Ujú. esto, ¿no? Que sí funciona, que sí alivia el dolor y pues sabiendo que esto es una posibilidad terapéutica, ¿no? Muy bien. Bueno, pues queremos agradecer muchísimo a la doctora Isabel por su participación. Nos quedan unos minutos antes de cerrar esta plática. Quisiera saber si alguien más tiene algún comentario o la doctora quiere tener algún cierre. Bueno, yo me gustaría decir y recalcar, ¿no? Que realmente tomar en cuenta la fisioterapia como una herramienta fundamental dentro del equipo multidisciplinario, ¿no? Y que no se limita al momento en que ya se encuentra cierta discapacidad o pérdida de función, sino que hemos de ayudar al paciente y a la familia a entender que desde el primer momento mantenerse activo en cuanto a un programa de ejercicio adecuadamente llevado y muchos de estos programas que se puede enseñar al familiar o al cuidador primario, por lo que supone también económicamente todo este manejo de una persona con estas características, se puede aprender cómo se hace las movilizaciones, por lo menos, ¿no? Entonces, eso yo creo que con que todos lo tengamos en mente va a ser en gran beneficio de los pacientes y justamente vamos a mejorar su calidad de vida. Perfecto. Gaby, ¿tienes algún comentario? ¿Alguno de los participantes de UNELA? Preguntan aquí si uso de collar cervical ayuda para el dolor de cuello. En algunos casos sí.
En algunos Bueno, casos existe sí, un cuello dependiendo. especial existe este cuello especial para la ELA, no sé Acá si lo lo usen tengo, no sé si. Aquí se ve en la todos los presentación. países, pero No sé si se ve mi presentación todavía, en la parte inferior sí, derecha. Sí, Hay se ve. algunos. Sí. Es realmente un sostén cervical, ¿no? exacto. Ajá. Entonces ayuda, ¿no? Porque es muy cansado cuando hay debilidad axial, la caída de la cabeza. Las Sí, cámaras hiperbáricas en algo podrá ayudar, ¿no? Lo que hace es que aumenta el riego sanguíneo y la oxigenación a los tejidos. En algo podrá ayudar, ni a todos ni a nadie, ¿no? O sea, si uno lo quiere intentar, pues adelante. Listo, yo creo que le agradecemos muchísimo a la doctora Isabel. Ha sido muy, muy enriquecedor toda la información que nos ha brindado y también el poder compartir con todas las personas que están aquí hoy. Muchísimas gracias. Esperamos que todos estén muy contentos de haberla escuchado. Seguramente vamos a tener una oportunidad más adelante de volver a reunirnos. Muchas gracias. Encantada. Muchas Bueno. gracias a ustedes por la invitación.